Hola mi querida familia de relatos con lluvia de emociones. Si esta historia te llega al alma, regálame un like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Mi nombre es Verónica, tengo 39 años, y lo que van a escuchar hoy es la historia de cómo mi marido llevó a su amante al restaurante más caro de Sevilla, sin saber que yo soy la dueña. Estaba en mi oficina privada del Casa de Marqués revisando las cuentas de la semana cuando mi maitre entró con una expresión que jamás olvidaré. Sus manos temblaban mientras me miraba con una mezcla de pánico y confusión. Señora, su esposo está aquí. Con otra mujer. Esas palabras cayeron sobre mí como un rayo. No porque descubriera la infidelidad, esa ya la sospechaba desde hacía meses, sino porque mi mundo secreto y mi realidad matrimonial acababan de colisionar de la forma más brutal posible. Para que entiendan la magnitud de lo que estaba viviendo en ese momento, necesito contarles cómo llegué hasta ahí. Mi historia con Hugo comenzó hace 11 años, cuando ambos trabajábamos en una empresa de importación de vinos en el centro de Sevilla. Yo era coordinadora de logística, él era vendedor. Hugo tenía esa confianza natural que atrae, esa forma de hablar que te hace creer que puede conquistar el mundo. Nuestros primeros años juntos fueron hermosos. Hugo me cortejó como en las películas, flores cada viernes, cenas románticas, planes de futuro que compartíamos hasta altas horas de la madrugada. Recuerdo perfectamente la noche en que me habló de su sueño de tener su propio negocio. Verónica, me dijo mientras paseábamos por el parque de María Luisa, algún día vamos a tener nuestra propia empresa. Vamos a ser socios en todo, en el trabajo, en la vida, en los sueños. ¿Cómo no enamorarse de un hombre que te incluía en cada uno de sus planes? Nos casamos 3 años después en una ceremonia íntima pero perfecta. Para entonces, Hugo ya había comenzado a independizarse profesionalmente, conectando directamente con bodegas pequeñas y vendiendo vinos exclusivos a restaurantes de la ciudad. Tenía un ojo excepcional para identificar productos únicos y la labia perfecta para venderlos. Pero había algo que Hugo valoraba aún más que mi amor, mi herencia familiar. Mi abuela materna, Esperanza Morales, había sido una mujer extraordinaria. Durante toda su vida había ahorrado cada peseta, cada euro, construyendo un patrimonio modesto pero sólido. Cuando murió, hace 5 años, me dejó una herencia de 120.000 euros. No era una fortuna, pero era suficiente para cambiar una vida. Hugo se emocionó más que yo cuando el notario leyó el testamento. Mi amor, me dijo esa noche, esta es nuestra oportunidad. Podemos expandir mi negocio, conseguir mejores proveedores, abrir una oficina propia. Mi negocio. Nuestro dinero, pero su negocio. ¿Y si invertimos en algo juntos?, le sugerí. Siempre soñé con tener un restaurante pequeño, algo íntimo donde la gente pudiera. Verónica me interrumpió con esa sonrisa condescendiente que más tarde aprendería a odiar, tú no tienes perfil para eso. ¿Cómo que no tengo perfil? Amor, eres demasiado sensible. Los restaurantes son negocios duros, hay que lidiar con empleados conflictivos, clientes difíciles, proveedores que no cumplen. Tú te estresas cuando el vecino pone la música alta. Demasiado sensible. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Además, continuó, no tienes pulso para los números. Yo tengo experiencia en ventas, conozco el mercado gastronómico por el tema de los vinos. Sería más inteligente potenciar lo que ya funciona. Lo que ya funcionaba era su mundo, donde yo era apenas una esposa que aportaba capital. Durante los meses siguientes, Hugo me convenció de que invirtiéramos la herencia en expandir su empresa de vinos. Técnicamente yo era socia, mi nombre aparecía en los papeles, pero en la práctica era Hugo quien tomaba todas las decisiones. Es mejor así, me explicaba cuando yo quería participar más activamente. Tú puedes encargarte de la casa, de organizar nuestras finanzas personales, de las cosas donde realmente destacas. Las cosas donde realmente destacaba. Como si administrar un hogar fuera mi único talento. Poco a poco, Hugo comenzó a tratarme como si fuera una inversora silenciosa en lugar de una socia. Las reuniones importantes las hacía solo. Los proveedores nuevos los conocía sin mí. Las decisiones estratégicas las tomaba y después me informaba. No quiero aburrirte con detalles técnicos, decía. Prefiero que disfrutes los beneficios sin el estrés del trabajo. Pero yo no quería solo disfrutar los beneficios. Quería construir algo, crear, aportar más que dinero.
El sueño del restaurante seguía vivo en mi cabeza, creciendo cada día que pasaba sintiéndome invisible en mi propio matrimonio. Hace 2 años exactos, algo cambió para siempre. Estaba paseando por el barrio de Santa Cruz cuando vi el letrero: se vende. Casa de Marqués. Restaurante tradicional. Era un local precioso, con esa arquitectura andaluza que enamora, techos altos, azulejos originales, un patio interior que quitaba el aliento. Pero estaba en ruinas. Los dueños anteriores, una pareja mayor, no habían podido mantenerlo y lo vendían por menos de la mitad de su valor real. Me quedé parada frente a esa puerta cerrada durante 1 hora, imaginando cómo sería ese lugar lleno de vida, de aromas, de conversaciones. Podía ver las mesas ocupadas, escuchar las risas, sentir la satisfacción de crear algo hermoso. Esa noche le comenté a Hugo sobre el restaurante. Casa de Marqués, se rió. Verónica, ese lugar lleva años perdiendo dinero. Los dueños están desesperados por venderlo porque saben que es un pozo sin fondo. Pero tiene mucho potencial. Potencial para quebrar, tal vez. Amor, deja de fantasear con esas cosas. Tenemos un negocio rentable, una vida cómoda. ¿Para qué complicarnos? No sería complicarnos. Sería cumplir un sueño. Hugo suspiró como si estuviera hablando con una niña caprichosa. Verónica, los sueños están bien, pero hay que ser realistas. Tú no sabes nada de restaurantes. Sería tirar el dinero. Tú no sabes nada. Esas 4 palabras resonaron en mi cabeza durante semanas. Pero en lugar de desanimarme, algo extraño pasó, me dieron fuerzas. Comencé a investigar por mi cuenta. Leí libros sobre administración de restaurantes, tomé cursos online de gastronomía, estudié la competencia en la zona. Descubrí que Casa de Marqués había fracasado no por falta de potencial, sino por mala gestión y falta de renovación. Mientras Hugo creía que yo estaba en casa organizando nuestras finanzas personales, yo estaba diseñando un plan de negocio completo para resucitar ese restaurante. Fue entonces cuando decidí tomar las primeras clases de hotelería nocturnas en la Universidad de Sevilla. Hugo, le dije una noche durante la cena, he estado pensando en hacer algo productivo con mi tiempo libre. ¿Cómo qué? Quiero tomar un curso de administración hotelera. Es de noche, 3 veces por semana. Me parece interesante aprender sobre hospitalidad y servicio al cliente. Hugo levantó la vista de su plato, sorprendido. ¿Hotelería? ¿Para qué? Para entender mejor el sector donde trabajas. Muchos de tus clientes son restaurantes y hoteles. Si entiendo mejor su negocio, tal vez pueda ayudarte más en la empresa. La explicación funcionó perfectamente. Hugo sonrió complacido. Qué buena idea, amor. Siempre es útil conocer más sobre los clientes. ¿Cuándo empieza? La semana que viene. Es martes, jueves y sábado por la noche. De 6 a 9. Perfecto. Mientras tú estudias, yo puedo aprovechar para hacer algunas reuniones con proveedores. Ya sabes cómo son esas cenas de negocios. Esas cenas de negocios que, ahora lo sé, no siempre eran de negocios. 3 meses después, tomé la decisión más importante de mi vida. Sin decirle nada a Hugo, contacté a los dueños de Casa de Marqués y programé una reunión. La herencia de mi abuela no se había agotado completamente en el negocio de vinos, había guardado 30.000 euros para emergencias. Para mí, esa emergencia había llegado. El día de la reunión, necesitaba una excusa para salir toda la tarde. Había perfeccionado mi historia sobre el curso de hotelería, así que fue fácil improvisar. Hugo, mi profesora, organizó una visita práctica a algunos restaurantes del centro histórico. Es parte del curso, para entender la operación desde adentro. ¡Qué interesante! ¿Van a ir a lugares conocidos? Algunos sí, otros son más pequeños pero con buena reputación. Vamos a estar desde las 2 hasta las 8, aproximadamente. Perfecto. Disfruta tu clase práctica. Qué irónico que la clase práctica fuera comprar mi propio restaurante. La reunión con los dueños fue mejor de lo esperado. Estaban tan desesperados por vender que aceptaron mi oferta de 80.000 euros, muy por debajo del precio original. Pero había una condición, querían cerrar en 2 semanas. Era arriesgado, pero era mi oportunidad. Firmé el contrato esa misma tarde.
Cuando regresé a casa, Hugo me preguntó por la visita a los restaurantes. ¿Cómo estuvo tu clase práctica? Muy reveladora, respondí, y era completamente cierto. Aprendí mucho sobre cómo funcionan realmente estos negocios. ¿Te convenció más o menos de que es un sector difícil? Me convenció de que con la preparación adecuada, cualquier cosa es posible. Hugo asintió distraídamente, sin captar la ironía de mis palabras. Las siguientes semanas fueron las más intensas de mi vida. Mientras Hugo creía que yo estaba en mis clases de hotelería 3 noches por semana, en realidad estaba renovando Casa de Marqués desde cero. Pero necesitaba más tiempo, así que agregué una segunda excusa a mi repertorio. Hugo, le dije una mañana mientras tomábamos café, mi tía Aitana de Córdoba no está bien de salud. ¿Tu tía Aitana? ¿La hermana de tu madre? Exacto. Está viviendo sola desde que murió el tío José, y según mi prima Lucía, necesita ayuda con las compras, las citas médicas, ese tipo de cosas. ¡Qué pena! ¿Es grave? No es grave, pero sí es una situación que requiere apoyo familiar. Estaba pensando en ir a ayudarla los fines de semana. Córdoba está cerca, puedo ir el sábado temprano y volver el domingo por la noche. Hugo asintió comprensivamente. Por supuesto que debes ayudarla. La familia es importante. ¿Necesitas que te acompañe alguna vez? No, no te preocupes. Es más que nada compañía femenina lo que necesita. Además, tú tienes tanto trabajo con la empresa. Tienes razón. Pero si necesitas algo, me avisas. Perfecto. Ahora tenía cobertura para los fines de semana también. Contraté a un arquitecto discreto para remodelar la cocina. Encontré a un chef joven pero talentoso que necesitaba una oportunidad. Seleccioné cada pieza de mobiliario, cada plato, cada detalle del ambiente. Cuando necesitaba excusas para salidas adicionales durante la semana, había desarrollado una tercera historia. Hugo, ¿te acuerdas de mi compañera de curso, Patricia? ¿La del curso de hotelería? Exacto. Resulta que ella coordina un programa de voluntariado en una cocina comunitaria cerca de Triana. Me invitó a ayudar algunos días entre semana, para ganar experiencia práctica con servicios de comida masiva. ¿Voluntariado? ¿No es mucho junto con el curso y las visitas a tu tía? No es todos los días. Solo cuando puedo. Me parece bueno tanto para el curso como para ayudar a la comunidad. Hugo sonrió. Qué noble de tu parte. Siempre supe que tenías un corazón enorme. Un corazón enorme que estaba construyendo un imperio secreto mientras él creía que su esposa era demasiado sensible para los negocios. ¿Quién es la nueva dueña?, me preguntaban los proveedores cuando visitaba Casa de Marqués durante mis supuestas clases de hotelería. Una inversionista que prefiere mantenerse en el anonimato hasta consolidar el proyecto, respondía el chef en mi nombre. Era técnicamente verdad. Hugo nunca sospechó nada. Cuando llegaba a casa agotada después de 12 horas trabajando en el restaurante, él asumía que era por el estrés académico del curso o la carga emocional de cuidar a la tía Aitana. «Te ves cansada», me decía. «Espero que todo este esfuerzo valga la pena. El curso, tu tía, el voluntariado, no te sobrecargues». «No te preocupes», respondía. «Todo va muy bien. Estoy aprendiendo muchísimo». Si él supiera exactamente qué estaba aprendiendo. Casa de Marqués reabrió sus puertas hace exactamente 1 año y medio. La inauguración fue discreta, solo para amigos cercanos y algunos contactos del sector gastronómico. Hugo, por supuesto, no fue invitado. Oficialmente, yo seguía tomando mi curso de hotelería, cuidando a la tía Aitana y haciendo voluntariado en la cocina comunitaria. El éxito fue inmediato pero controlado. Implementé una política de reservaciones limitadas para mantener la exclusividad. Los primeros meses fueron duros, pero poco a poco Casa de Marqués se convirtió en el secreto mejor guardado de Sevilla. Para el público, yo era simplemente la dueña, una mujer misteriosa que prefería trabajar desde las sombras mientras su equipo brillaba al frente. Para Hugo, yo seguía siendo la esposa estudiosa que dividía su tiempo entre clases, familia enferma y trabajo voluntario. Durante todo este tiempo, nuestro matrimonio siguió deteriorándose. Hugo cada vez llegaba más tarde a casa, siempre con excusas sobre reuniones con proveedores. Sus explicaciones sonaban huecas, pero yo estaba demasiado ocupada construyendo mi imperio secreto para confrontarlo.
También comencé a notar cambios en su comportamiento cuando yo regresaba de mis supuestas actividades. ¿Cómo estuvo el curso hoy?, me preguntaba, pero mientras yo respondía, él revisaba su teléfono o miraba televisión. Era como si preguntara por cortesía, no por genuino interés. ¿Y tu tía Aitana? ¿Cómo sigue?, insistía cuando volvía de mis viajes a Córdoba, pero tampoco escuchaba realmente mis respuestas elaboradas sobre la salud de mi tía ficticia. Era como si mis actividades fueran convenientes para él. Le daban libertad para hacer lo que quisiera sin tener que explicar demasiado dónde estaba o con quién. Hasta esa noche de sábado. Cuando mi maitre me dijo que Hugo estaba en el salón con otra mujer, sentí una mezcla extraña de dolor, furia y satisfacción. Me levanté de mi escritorio, me ajusté el cabello y caminé hacia la puerta que separaba mi oficina del comedor principal. Era hora de que Hugo conociera a la verdadera Verónica Morales. La que sí tenía perfil para los negocios. La que sí sabía manejar números. La que había construido el restaurante más exclusivo de Sevilla mientras él creía que estaba tomando clases de hotelería, cuidando familia enferma y haciendo voluntariado. La que había demostrado que sus cenas de negocios no eran las únicas en la familia. Respiré profundo, tomé un delantal limpio y me preparé para servir el plato más especial de mi vida. La venganza, servida a la temperatura perfecta. Me quedé unos segundos parada detrás de la puerta que separaba mi oficina del comedor, respirando profundo y preparándome para lo que estaba a punto de hacer. A través del cristal podía ver perfectamente la escena: Hugo, mi marido de 11 años, sentado en la mesa central, la más visible del restaurante, con una mujer que reconocí inmediatamente. Era Sandra Vázquez, la nueva representante comercial de una bodega de Jerez que había empezado a trabajar con nosotros hace 6 meses. Morena, unos 30 años, con esa sonrisa coqueta que había notado la primera vez que vino a nuestra oficina. La misma que me había saludado con excesiva familiaridad y había ignorado mi presencia mientras hablaba solo con Hugo sobre oportunidades de negocio. Ahí estaban los dos, brindando con una botella de Ribera del Duero Reserva que costaba 200 euros. Hugo le contaba algo animadamente mientras ella se reía tocándole el brazo. La escena era tan cliché que daba risa, si no fuera porque era mi matrimonio el que se estaba desmoronando frente a mis ojos. Pero lo que más me impactó no fue verlos juntos. Fue darme cuenta de que no sentía el dolor devastador que esperaba. En lugar de eso, sentí una extraña mezcla de liberación y poder. Porque Hugo había elegido traer a su amante al lugar donde yo era la reina absoluta. Pensé en todas las veces que había mentido para proteger este secreto. Los martes y jueves que le decía me voy al curso de hotelería, regreso a las 10, cuando en realidad venía aquí a supervisar reformas y entrevistar personal. Los sábados que inventaba visitas a tía Aitana en Córdoba para poder pasar todo el día organizando la inauguración. Las tardes que alegaba voluntariado en la cocina comunitaria para reunirme con proveedores y diseñar el menú. Todas esas mentiras que me habían costado tanto construir y mantener, todas esas excusas cuidadosamente elaboradas para que Hugo nunca sospechara que su esposa demasiado sensible estaba construyendo un imperio. Y ahora él estaba aquí, en mi territorio, con otra mujer. La ironía era deliciosa. Me puse el delantal negro que usábamos en casa de Marqués, me ajusté el cabello en una coleta elegante y salí de mi oficina con la seguridad de una mujer que está a punto de servir justicia en su propio territorio. Caminé por el salón saludando discretamente a otros clientes, supervisando que todo estuviera perfecto, hasta que llegué a su mesa. Hugo estaba de espaldas a mí, completamente relajado, ajeno a lo que estaba por suceder. Buenas noches, dije con mi voz más profesional. ¿Puedo sugerirles el plato más especial de la casa? Hugo se giró lentamente y vi cómo su rostro pasó por una metamorfosis completa, de la relajación al reconocimiento, del reconocimiento al shock, del shock al terror absoluto. Verónica. Su voz salió como un susurro estrangulado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? Sandra me miró confundida, claramente sin entender por qué mi presencia había convertido a su acompañante en una estatua de sal. Estoy trabajando, respondí con una calma que no sabía que poseía. En el restaurante que compré con el dinero de la herencia de mi abuela. El mismo dinero que tú dijiste que era mejor invertir en un coche nuevo. Sandra parpadeó varias veces, procesando la información. ¿Eres la dueña de este lugar? Soy la dueña de este lugar, confirmé, disfrutando cada palabra.
Llevo año y medio construyendo este negocio mientras mi marido creía que yo estaba tomando clases de hotelería. Hugo palideció aún más. Verónica, tu curso. Mi curso de hotelería, repetí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, era en realidad mi restaurante. Cada martes y jueves que salía a las 6, para clases, venía aquí. Cada sábado que iba a cuidar a tía Aitana en Córdoba, estaba aquí supervisando reformas. Cada tarde de voluntariado en la cocina comunitaria, era una reunión con proveedores. La cara de Hugo era un poema. Veía cómo procesaba cada mentira, cada excusa que había aceptado sin cuestionar durante 2 años. Pero tu tía Aitana. Tartamudeó. Mi tía Aitana está perfectamente bien, gracias por preguntar. Aunque debo admitir que me sirvió como excusa perfecta para mis viajes de negocios. Sandra comenzaba a entender la situación y su cara se puso del color de la salsa de tomate de nuestra pasta puttanesca. Mire, señora, comenzó a decir, yo no sabía que estaba casado, la interrumpí con una sonrisa dulce. Claro que lo sabía, Sandra. Lo conoció en nuestra oficina, donde trabajo como socia. Donde hay fotos nuestras de la boda en el escritorio de Hugo. Donde él usa alianza matrimonial. Hugo intentó levantarse, pero yo puse una mano firme en su hombro. No te levantes, cariño. Apenas estoy tomando su orden. Por cierto, espero que hayas disfrutado todas esas reuniones nocturnas con proveedores, mientras yo estaba en mis supuestas clases. Verónica, yo puedo explicar. Por favor, explícame. Porque resulta que mientras tú creías que yo estaba perdiendo el tiempo en un curso inútil, yo estaba construyendo el restaurante más exclusivo de Sevilla. ¿Tú qué estabas construyendo, Hugo? El silencio en la mesa fue ensordecedor. ¿Van a querer entrada? Continué como si nada hubiera pasado. Tenemos unos calamares fritos deliciosos. O tal vez prefieren algo más sustancioso para digerir toda esta información. Verónica, por favor. Hugo miraba nerviosamente hacia las otras mesas, donde varios comensales ya habían notado la tensión y nos observaban disimuladamente. ¿Por favor qué, Hugo? Por favor, no arruiné tu cita romántica en el restaurante que construí durante mis clases nocturnas. Me incliné un poco hacia él, bajando la voz pero manteniendo el tono helado. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Que cada vez que llegabas tarde a casa con excusas sobre reuniones con proveedores, yo estaba efectivamente reunida con proveedores reales. Mientras tú inventabas cenas de negocios, yo estaba construyendo un negocio real. Me enderecé y saqué mi libreta de pedidos como si fuera la camarera más eficiente del mundo. Entonces, ¿qué van a ordenar? El salmón a la plancha está excelente esta noche. Lo recomiendo especialmente para personas que necesitan digerir sorpresas. Sandra se aclaró la garganta incómodamente. Yo creo que mejor nos vamos. ¿Irse? Imposible, exclamé con falso entusiasmo. Acaban de abrir esa botella carísima. Sería un desperdicio terrible. Además, Hugo siempre me decía que yo era muy mala para los negocios. Esta es mi oportunidad de demostrarle lo equivocado que estaba. Hugo me miró con una mezcla de súplica y terror. Verónica, podemos hablar en casa. ¿En casa? Me reí suavemente. Hugo, querido, después de descubrir que mientras yo estaba en mi voluntariado, tú estabas cultivando otro tipo de relaciones, no estoy muy segura de que tengamos una casa en común. Sandra intentó otra vez levantarse, pero yo la detuve con una sonrisa brillante. Sandra, ¿verdad? Me pregunto. ¿Hugo te contó sobre mi curso de hotelería? ¿Te dijo que su pobre esposa perdía el tiempo 3 noches por semana estudiando algo que nunca podría aplicar? Señora Morales, Sandra finalmente encontró su voz, yo realmente no sabía qué. Por favor, llámame Verónica. Y tranquila, entiendo la confusión. Después de todo, ¿quién iba a imaginar que la esposa, demasiado sensible para los negocios, era la dueña del restaurante más exclusivo de la ciudad? En ese momento, mi chef se acercó discretamente. Señora Morales murmuró, ¿está todo bien? ¿Los otros clientes están? Todo está perfecto, Carlos, respondí sin quitar los ojos de Hugo. Solo estoy atendiendo personalmente a unos clientes muy especiales. Por cierto, ¿recuerdas cuando empezamos las reformas? Hugo creía que yo estaba en clases de hotelería.
Carlos, que conocía toda la historia de mi doble vida, sonrió discretamente. Sí, señora. Recuerdo perfectamente sus clases de martes y jueves. Excelente. Carlos, prepara el menú de la casa para esta mesa. El completo. ¿Y Carlos? Sí, señora. Que venga con la cuenta completa. Sin descuentos de ex familia. Hugo palideció aún más. Verónica, no puedes. ¿No puedo qué? No puedo cobrar por mis servicios en el restaurante que construí mientras fingía ser una estudiante nocturna inofensiva. Sandra finalmente logró ponerse en pie. Esto es una locura. Me voy. Por supuesto que se va, dije dulcemente. Pero Hugo se queda. Después de todo, él ordenó esta cena romántica en mi restaurante. Y considerando que durante 2 años financié su empresa mientras él creía que yo jugaba a ser estudiante, creo que es hora de que pague algunas cuentas. Sandra salió prácticamente corriendo, dejando a Hugo solo en la mesa central, bajo la mirada curiosa de todo el restaurante. Me senté en la silla que ella había abandonado. Bueno, mi amor, dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, ahora que estamos solos, ¿por qué no me cuentas sobre esas reuniones nocturnas que te han mantenido tan ocupado mientras yo estaba en mis clases? Hugo me miró con una mezcla de humillación y algo que podría haber sido respeto. Verónica, yo no sabía que tú. ¿Qué sabía administrar un negocio? ¿Que era capaz de algo más que fingir ser una estudiante 3 noches por semana? Hugo, hay muchas cosas que no sabías sobre mí. Pero ahora vas a tener tiempo de sobra para reflexionar sobre todas ellas. Me levanté y le entregué la cuenta que Carlos había traído discretamente. 300 euros por una cena que no habían terminado de comer. La mesa 7 está esperando su cuenta, anuncié profesionalmente. Gracias por elegir Casa de Marqués para su reunión de trabajo. Y me alejé, dejando a Hugo solo con su vergüenza, su cuenta de 300 euros y la comprensión tardía de que había subestimado completamente a la mujer que fingía tomar clases nocturnas mientras construía un imperio. Esa noche, cuando llegué a casa 3 horas más tarde, Hugo estaba esperándome en la sala con una cara que jamás había visto, una mezcla de culpa, asombro y algo parecido al miedo. Verónica, comenzó en cuanto entré, tenemos que hablar. Ah, sí, respondí, colgando mi bolso como si fuera una noche cualquiera. ¿Sobre qué? ¿Sobre tu reunión de trabajo con Sandra? ¿O sobre mi curso de hotelería que resultó ser un restaurante? Sobre todo, dijo, y por primera vez en años, su voz sonaba pequeña. Me senté frente a él y lo miré directamente a los ojos. Hugo, durante 2 años me has estado preguntando cómo van mis clases. Durante 2 años has creído que perdía mi tiempo estudiando algo inútil. Durante 2 años me has dado palmaditas condescendientes cuando te contaba sobre mi curso nocturno, punto. Verónica, yo. No he terminado, lo interrumpí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Durante 2 años construí el restaurante más exclusivo de Sevilla mientras tú me felicitabas por mantenerme ocupada con mis estudios. Durante 2 años demostré que podía manejar empleados, proveedores y clientes difíciles mientras tú creías que era demasiado sensible. Hugo no dijo nada. Y durante los últimos 6 meses continué, me has estado engañando con Sandra mientras yo construía un imperio que tú ni siquiera imaginabas que existía. ¿Cómo lo sabías?, preguntó finalmente. ¿Sobre Sandra? Me reí sin humor. Hugo, cuando una mujer lleva 11 años casada, desarrolla ciertos instintos. Las llegadas tarde, las excusas extrañas, el desinterés repentino en mis estudios. No era exactamente un misterio. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Porque estaba ocupada demostrándome a mí misma que valía más de lo que tú creías. Y ya sabes qué, Hugo. Descubrí que tenías razón en una cosa. ¿En qué? Soy demasiado buena para este matrimonio. Y con esas palabras, subí a nuestra habitación a empacar las cosas de Hugo. Porque había llegado el momento de que mi marido descubriera cómo se siente ser el que no sabe dónde ir. Mientras empacaba sus camisas, no pude evitar sonreír pensando en todas las veces que él había regresado tarde de sus reuniones de negocios preguntándome automáticamente, ¿cómo estuvo tu clase, amor? Nunca se había molestado en preguntar qué estaba aprendiendo específicamente, qué proyectos tenía, quiénes eran mis compañeros. Había sido la excusa perfecta porque a él no le interesaba realmente mi vida.
Y esa falta de interés había sido mi mejor aliada para construir el secreto más grande de mi vida. Mañana, Hugo despertaría sin casa, sin esposa, y finalmente entendería quién era realmente la mujer con la que se había casado. Al día siguiente, Hugo se despertó en el sofá de la sala con una resaca emocional que ningún ibuprofeno podía curar. Yo ya llevaba 2 horas levantada, tomando café y planificando los próximos movimientos de mi vida. No solo había descubierto que podía ser una excelente restaurantera, también había descubierto que tenía una habilidad natural para la venganza estratégica. Verónica me dijo cuando bajé a la cocina, tenemos que arreglar esto. ¿Arreglar qué exactamente?, pregunté, sirviendo café solo para mí. ¿Tu infidelidad o tu sorpresa por descubrir que no soy la mujer inútil que pensabas? No eres inútil, nunca dije que fueras. Hugo lo interrumpí con una sonrisa fría, ahórrate las palabras bonitas. Ayer me llamaste ridícula delante de tu amante. Durante años me dijiste que era demasiado sensible para los negocios. No me vengas ahora con que siempre valoraste mis capacidades. Él se pasó las manos por el cabello, claramente desesperado. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer para compensar esto? Para empezar, dije tomando un sorbo de café, puedes irte. Esta casa la pagué yo con mi herencia antes de casarnos. Técnicamente, nunca fue tuya. ¿Me estás echando? Te estoy informando de la realidad jurídica de tu situación. Hugo me miró como si me estuviera viendo por primera vez en 11 años. Y probablemente era verdad. Verónica, no puedes destruir 11 años de matrimonio por un error. Un error, repetí lentamente. Hugo, llevar a tu amante al restaurante más caro de la ciudad que resulta ser de tu esposa no es un error. Es una ironía cósmica. Esa mañana, mientras Hugo hacía sus maletas con la cara de un hombre que acababa de descubrir que el mundo no funcionaba como él creía, yo tenía una misión muy específica. Fui directamente a nuestra empresa de vinos, técnicamente nuestra, aunque Hugo siempre la había manejado como si fuera solo suya. La oficina estaba vacía cuando llegué. Hugo obviamente no tenía ganas de trabajar después de la humillación de anoche. Perfecto. Abrí el archivo de contratos y revisé todos los documentos que había firmado como avalista y socia durante estos años. Mi abogado tenía razón. Técnicamente, la mayoría de los contratos importantes estaban respaldados por mi garantía personal, no la de Hugo. Llamé uno por uno a nuestros proveedores principales. Buenos días, Antonio. Soy Verónica Morales, de Vinos Morales Vázquez. Verónica. ¿Cómo está? ¿Y Hugo? Precisamente te llamo por eso. Hugo y yo nos vamos a separar, y voy a formalizar mi salida de la sociedad. Quería comunicarte personalmente que mi respaldo financiero en los contratos va a cambiar. Ay, Verónica, qué pena. Ustedes serán una pareja tan sólida en los negocios. En los negocios, Antonio. Solo en los negocios. ¿Te interesaría mantener la relación comercial directamente conmigo? Voy a seguir en el sector gastronómico, tengo un restaurante. ¿Un restaurante? No sabía. Es Casa de Marqués, en Santa Cruz. ¿Lo conoces? Escuché un silbido de admiración al otro lado del teléfono. ¿Casa de Marqués es tuyo? Verónica, ese lugar está en todas las listas de los mejores restaurantes de Sevilla. Mi hijo intentó hacer una reserva para su aniversario y le dijeron que había lista de espera de 2 meses. Exacto. Y voy a necesitar proveedores de vino de primera calidad. ¿Te interesa? La conversación se extendió durante media hora. Al final, no solo había asegurado a Antonio como proveedor exclusivo para Casa de Marqués, sino que había plantado en él serias dudas sobre la viabilidad de seguir trabajando con Hugo sin mi respaldo financiero. Hice 10 llamadas similares esa mañana. El resultado fue devastador para Hugo. 8 de nuestros 10 proveedores principales decidieron seguir trabajando conmigo. Cuando Hugo llegó a la oficina a las 2 de la tarde, encontró 8 mensajes en el contestador cancelando contratos y 2 emails formalizando nuevas relaciones comerciales, conmigo. Me llamó histérico. Verónica. ¿Qué has hecho? Buenos días, Hugo. ¿Cómo está Sandra? ¿Se recuperó del susto de anoche? No me jodas con Sandra. ¿Por qué nuestros proveedores me están cancelando contratos? Corrección, mis proveedores. Resulta que cuando revisé los contratos,
la mayoría estaban garantizados con mi patrimonio personal. Lógicamente, si me retiro de la sociedad, mi garantía también se retira. Eso es venganza. Eso es business, querido. Tú me enseñaste que en los negocios no hay lugar para sentimentalismos. Colgué antes de que pudiera responder. Esa tarde, en casa de Marqués, le conté la situación a Carlos, mi chef. Señora Verónica, ¿y si el señor Hugo viene por aquí causando problemas? Hugo es demasiado orgulloso para causar escenas públicas. Pero si viene, lo tratamos como a cualquier cliente. Eso sí, sin descuentos familiares. Carlos se rió. Entendido. ¿Y el nuevo menú? Ah, sobre eso. Quiero que agregues un plato especial al menú permanente. ¿Cuál? Sonreí con malicia. Cordero al horno con especias picantes. Lo vamos a llamar, la traición servida caliente, punto. Carlos me miró sorprendido, luego se echó a reír. Señora Verónica, usted sí que tiene sentido del humor. Carlos, querido, después de 11 años casada con Hugo, desarrollé muchas habilidades. El humor negro es solo una de ellas. Las siguientes semanas fueron intensas pero satisfactorias. Casa de Marqués no solo mantuvo su clientela, sino que creció. La historia de la mujer que descubrió a su marido infiel en su propio restaurante se había extendido por toda Sevilla, y ahora teníamos clientes que venían específicamente para conocer el lugar donde pasó eso. Hugo, por su parte, intentó mantener la empresa de vinos, pero sin proveedores confiables y sin el respaldo financiero que yo proporcionaba, el negocio se desplomó en menos de 2 meses. Un mes después de nuestra separación, decidí expandir Casa de Marqués. Con las ganancias del restaurante y los nuevos contratos de vinos, tenía capital suficiente para abrir una segunda ubicación en el barrio más exclusivo de Sevilla. Pero el verdadero momento de satisfacción llegó 3 meses después. Era un viernes por la noche, el restaurante estaba lleno como siempre, cuando vi una figura familiar esperando en la puerta. Hugo estaba ahí, vestido con su mejor traje, peinado y claramente nervioso. Se acercó a la recepción y pidió una mesa. Lo siento, señor, dijo mi maitre, estamos completamente reservados esta noche. La próxima disponibilidad es en 6 semanas. Soy Hugo Vázquez, dijo él, como si su nombre fuera una llave mágica. El ex esposo de la dueña. Mi maitre me miró discretamente. Yo asentí con una sonrisa. Un momento, señor Vázquez. Voy a consultar con la señora Morales. Me acerqué a la recepción con la misma elegancia con la que había manejado toda esta situación. Hugo, dije cordialmente. Qué sorpresa verte aquí. Verónica, necesitamos hablar. ¿Podemos cenar juntos? Por supuesto. Tengo una mesa disponible. Lo llevé hasta el rincón más visible del restaurante, la misma mesa donde lo había descubierto con Sandra 3 meses atrás. Esta mesa tiene historia, dije mientras le entregaba el menú. ¿La recuerdas? Hugo se puso rojo. Verónica, sobre esa noche. ¿Qué hay de esa noche? ¿Te refieres a cuando trajiste a tu amante a mi restaurante? Terminé con Sandra, dijo rápidamente. Me di cuenta de que cometí el error más grande de mi vida. Qué pena, respondí sin una pizca de compasión. ¿Y eso por qué? Porque tú eres increíble. Construiste todo esto mientras yo pensaba que... Se detuvo. Mientras pensabas que era qué, Hugo. Mientras pensaba que eras solo mi esposa. Ah. Me incliné hacia adelante. ¿Y ahora qué piensas que soy? Eres una empresaria exitosa. Eres inteligente. Eres fuerte. Eres todo lo que Sandra no es. Hugo, dije suavemente, ¿sabes cuál es la diferencia entre Sandra y yo? ¿Cuál? Sandra te dejó cuando se dio cuenta de que no tenías dinero. Yo te estoy dejando aunque sé exactamente cuánto vales. Hugo palideció. Verónica, dame una segunda oportunidad. Podemos volver a empezar. Ahora sé quién eres realmente. El problema, Hugo, es que yo también sé quién eres tú realmente. Me levanté de la mesa. Disfruta tu cena. Carlos preparó especialmente el plato nuevo del menú, la traición servida caliente. Creo que te va a gustar. Hugo siguió viniendo al restaurante una vez por semana durante los siguientes meses. Siempre pedía una mesa, siempre esperaba que yo me sentara con él,
siempre intentaba convencerme de darle una segunda oportunidad. Y yo siempre hacía lo mismo, lo trataba como a un cliente cualquiera, le cobraba el precio completo, y le recordaba sutilmente por qué estábamos separados. ¿Cómo está Sandra?, le pregunté un día cuando vino a almorzar. No lo sé. No he hablado con ella desde aquella noche. Qué pena. Parecían tener mucho en común. Verónica, yo no la amo. Te amo a ti. Hugo, le dije con la paciencia de una maestra explicando algo obvio, no puedes amar lo que no respetas. Y tú no me respetaste durante 11 años. Pero ahora sí te respeto. Ahora respetas mi éxito. Hay diferencia. Un año después de nuestra separación, Casa de Marqués había ganado su primera estrella Michelin. La ceremonia de premiación fue en Madrid, en un evento elegante lleno de los mejores chefs y restauranteros de España. Cuando subí al escenario a recibir el premio, dediqué mi discurso a todas las mujeres que alguna vez fueron consideradas demasiado sensibles para los negocios. Esa noche, después de la celebración, recibí un mensaje de Hugo, vi la ceremonia por televisión. Estoy orgulloso de ti. ¿Podemos hablar cuando vuelvas? Le respondí, Hugo, estoy muy ocupada administrando el restaurante que según tú era una mala idea. Pero gracias por el mensaje. Lo atesoraré junto con todos los otros cumplidos que me diste durante nuestro matrimonio. No hubo respuesta. Hace 6 meses abrí mi tercera ubicación. Casa de Marqués ahora es una cadena pequeña pero exclusiva, con listas de espera en todas sus ubicaciones. Hugo sigue viniendo a la primera ubicación una vez por mes. Ya no pide hablar conmigo. Solo cena en silencio, paga su cuenta completa, y se va. La semana pasada lo vi desde mi oficina. Estaba sentado en su mesa de siempre, mirando hacia donde yo solía atender mesas cuando él pensaba que era solo una camarera en mi propio restaurante. Parecía más viejo, más cansado. Su empresa de vinos había cerrado definitivamente 6 meses atrás. Ahora trabaja como vendedor para otra empresa, ganando una fracción de lo que ganábamos juntos. Por un momento, sentí algo parecido a la lástima. Luego recordé esa noche cuando me dijo que era demasiado sensible para los negocios, y la lástima se evaporó como vapor. Familia de relatos con lluvia de emociones, ¿ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Le habrían dado una segunda oportunidad a Hugo? ¿O creen que algunos errores no se perdonan? Cuéntenme en los comentarios desde qué país me están escuchando y si han vivido algo similar. Sus historias me ayudan a entender que no estamos solas en estas batallas. Al final del día, aprendí que la mejor venganza no es destruir a quien te traicionó. Es construir una vida tan exitosa y plena que su traición se convierta en el mejor favor que te hicieron. Hugo me ayudó a descubrir que era mucho más fuerte y capaz de lo que él jamás creyó. Y por eso, en cierta forma, le estaré eternamente agradecida. Porque gracias a su traición, descubrí a la mujer extraordinaria que siempre fui, pero que había mantenido escondida para no hacer sentir mal a un hombre que no merecía ninguno de mis sacrificios. Hasta la próxima historia, querida familia. Recuerden, nunca se hagan pequeñas para que otros se sientan grandes. Su luz no se apaga para que otros brillen. Brillen ustedes, y que se acostumbren los ojos que no soportan la luminosidad. Soy Verónica, recordándoles que a veces la vida nos da exactamente lo que necesitamos, aunque no sea lo que esperábamos.